Bien, señor catedrático de nuestra prestigiosa universidad y escuela de posgrado, y a todos los presentes, tengan ustedes un bonito día. Para iniciar nuestra conversación sobre la dignidad humana, va a ser crucial comprender que no estamos hablando de un concepto abstracto o meramente teórico, sino del pilar fundamental que va a sostener toda la estructura de los derechos que hoy consideramos universales. Bien, ¿qué significa esto? Significa que no es algo que se otorga o se gana por mérito, por posición social, por riqueza o por cualquier otra condición de una persona, ¿no? Uno posee dignidad simplemente por el hecho de ser humano. Eh, Esto lo obtenemos desde el momento de la concepción hasta el final de nuestra vida. Esta noción, como bien lo subraya, por ejemplo, el doctor Humberto eh, Nogueira Alcala en su texto, va a ser una cualidad íntegramente e irrenunciable de la condición humana, ¿no? Entonces nos va a acompañar desde que nacemos hasta el día de nuestra muerte. A diferencia de otros valores o atributos que puedan variar de persona a persona, la dignidad va a ser, como se dijo, universal y también va a ser equitativa. No se puede transferir, no se puede vender, no podemos renunciar a ella. Incluso si alguien deseara hacerlo, por más que las circunstancias o la conducta de una persona pueden ser consideradas bajas o viles, su dignidad va a ser intrínsecamente y va a permanecer intacta a él, ¿no? Esta va a ser una distinción crucial que nos va a separar de una visión utilitarista o meramente instrumental del ser humano. Bien, también va a ser precisamente esta cualidad inherente la que fundamenta la existencia misma de los derechos humanos. Los derechos no son un capricho del Estado o de una sociedad en particular o de una persona en particular, sino van a ser aquel reconocimiento y la protección de esa dignidad inherente a cada individuo. eh, bueno, y va a ser esa protección inherente, ¿no?, a todas las personas en general. En el texto, Nogueira Alcala lo enfatiza al señalar, por ejemplo, que la dignidad va a ser el soporte del orden constitucional y que debe ser asegurada, también respetada, garantizada y promovida por el orden jurídico estatal de un país y también internacional. Eh, en muchos ordenamientos jurídicos, como en nuestro país, Perú, esta idea se eleva a la máxima jerarquía. Por ejemplo, el artículo 1 de nuestra Carta Magna va a establecer que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Esto no es una mera declaración retórica, sino es una directriz programática y un límite infranqueable sobre toda la actuación estatal. En este sentido, la dignidad va a ser el pilar de todos aquellos derechos fundamentales que puedan existir, ¿no? Asimismo, tenemos las características esenciales de la dignidad humana. Bien, en primer lugar, la dignidad va a ser inherente. Como ya se había mencionado, esto significa que no es algo que se adquiere o se confiere de una persona a otra, sino que se posee por el mero hecho de existir como ser humano. No va a estar condicionada por algún tipo de nacionalidad, algún tipo de género, raza, religión, por la capacidad física que pueda tener una persona o capacidad mental, ni por ninguna cualquier otra circunstancia que pueda haber, ¿no? Este va a ser un atributo universal que nos va a igualar a todos. En segundo lugar, va a ser inalienable. ¿Por qué es inalienable? Esto va a implicar que la dignidad no puede ser transferida, no puede ser vendida, eh, no puede ser hipotecada o entregada a otra persona o entidad. Asimismo, como se habla en el derecho penal, no puede ser robada. La dignidad debe estar para una persona desde el momento, que nace hasta el final de sus días, sin poder ser transferida a alguien más. Y nadie puede tampoco despojarnos de nuestra dignidad, ni siquiera si lo intentara. Esto va, esto representa como un valor que nos acompaña, que va a ser indisolublemente a lo largo de toda nuestra vida. Y asimismo, relacionado con lo mencionado, la dignidad va a ser irrenunciable. Esto significa que incluso si una persona, bajo coacción o por cualquier otro motivo, intentara renunciar a su propia dignidad o a los derechos que de ella emanan,
tal acto va a ser nulo. El ordenamiento jurídico y también la moralidad no permite que un ser humano se deba despojar de su valor intrínseco, ¿no? Esto va a ser crucial en cualquier situación de extrema vulnerabilidad o coerción. Por ejemplo, cuando una persona va a estar coaccionado por otras personas y estos le dicen que pierda la dignidad, pues simplemente no va a ser posible. Asimismo, una característica fundamental de hacer la autonomía, como nos señala Kant, por ejemplo, en los artículos que nos confirieron, la dignidad se va a asociar a una capacidad del ser humano de ser un fin en sí mismo y de darse sus propias leyes morales. Va a ser la facultad de autodeterminarse, de construir un proyecto de vida propio, de tomar decisiones propias y también de buscar un sentido a la propia existencia, ¿no? A la propia existencia de uno mismo. Reconocer en este sentido la dignidad va a ser, por tanto, reconocer la capacidad de elección y ese valor intrínseco de cada persona para forjar su propio camino y este va a ser y debe estar libre de imposiciones arbitrarias, sean sociales, religiosas o políticas. En este sentido, cabe precisar de que, por ejemplo, si una persona comete algún tipo de delito, esto no va a ser moralmente afectado y criticado por la sociedad, pero más no va a limitar la cantidad o el tamaño de la dignidad que posee esta persona. Finalmente, la dignidad va a ser inviolable. Esto significa que ninguna persona, ni siquiera el Estado propio, ni otros individuos, ni otros estados van a tener derecho a menoscabar nuestra dignidad, a atacar nuestra dignidad o instrumentalizar a una persona. Comprendemos que la dignidad va a establecer un límite infranqueable a cualquier forma de abuso, explotación o trato inhumano, tanto sea para personas que sean varones, mujeres, adultos, niños, etcétera, ¿no? Va a ser la barrera que va a proteger nuestra integridad y también nuestro valor como seres únicos y valiosos en nuestro existir. Asimismo, tenemos que la indiferencia a la conciencia global de la dignidad. Bien, por este lado, es fácil hoy en día dar por sentado los derechos humanos, ¿no? Y la noción de dignidad. Todos conocemos que todos los derechos son para todas las personas. Sin embargo, una mirada retrospectiva a la historia nos revela que la conciencia universal sobre estos principios va a ser un fenómeno sorprendentemente reciente. O sea, como señala, por ejemplo, Horacio Spector en su obra Filosofía de los Derechos Humanos, durante la mayoría o la mayor parte de la historia de la humanidad, tanto en sociedades primitivas como sociedades, civilizaciones grandiosas, las que hoy consideramos violaciones a los derechos humanos, eran hechos corrientes. Pensemos en, por ejemplo, la esclavitud, por un lado, las torturas, la persecución religiosa, los regímenes absolutistas que negaban libertades básicas a las personas. Todo ello fue aceptado durante siglos y esto fue de civilización en civilización a lo largo de la historia y que recién desde 1945 se consideran generalmente o se engloba estos derechos humanos que coadyuvan a la sociedad en general, ¿no? Y que son determinados para la sociedad y que de alguna forma se establece una igualdad entre todos. Eh, en este sentido, el despertar y la consolidación de esta conciencia global por la dignidad y también por todos los derechos, tales como la libertad, entre otros, va a ser un proceso que desde la perspectiva de la especie humana va a ser relativamente breve, abarcando unos aproximadamente son los artículos unos 400 años, ¿no? Y no obstante, su impulso más significativo y transformador se dio en el siglo XX, un siglo marcado por horrores sin precedentes debido a las atrocidades de las guerras mundiales, la primera y la segunda. En particular, aquellos genocidios que hubo a nivel mundial y la barbarie cometida por regímenes totalitarios como por ejemplo, el nazi, ¿no? En este sentido expusieron crudamente la necesidad urgente de establecer
un marco de protección universal, no solo a un grupo, no solo a unas cuantas personas, sino a todas las personas en general. Bien, fue en este contexto, principalmente tras la Segunda Guerra Mundial, que por ejemplo la comunidad internacional se vio obligada a reflexionar sobre las bases morales de la convivencia humana y también la necesidad de proteger a los individuos de los abusos de poder. Comprendemos que hasta antes de la Segunda Guerra Mundial era común ver a estados o líderes, perdón, en ese sentido a líderes, tratar de coaccionar y reducir a poblaciones minoritarias, ¿no? En este sentido, esto condujo a la creación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos exactamente en el año 1948. Pero conocemos que desde 1945 esto tuvo un inicio, ¿no? Un hito fundamental que, por ejemplo, en el artículo primero va a proclamar que todos los seres humanos debemos y nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Esta declaración no solo codificó principios, sino que representó un punto de inflexión en la historia, marcando el compromiso de las naciones de proteger la dignidad de cada persona más allá de sus fronteras, y que esto lo fueron introduciendo a su normatividad estado tras estado, ¿no? Este proceso, por ejemplo, no ha terminado. La conciencia de la dignidad va a seguir evolucionando y enfrentando nuevos desafíos. Pero va a ser vital reconocer que la protección de la dignidad no es una obviedad histórica, sino aquel resultado de todas las luchas que han habido durante todos los años anteriores. Van a ser como principio también aquellas reflexiones profundas y también lamentablemente de las dolorosas lecciones aprendidas, de la inhumanidad sufrida, eh, primeramente y grandemente por la Segunda Guerra Mundial, pero conocemos de que cada país ha tenido en algún momento algún declive. Por ejemplo, en Perú, el terrorismo que abarcó desde los años 1980 hasta los 2000 y que desde y que a raíz de eso hasta la actualidad seguimos sufriendo con algunas carencias, ¿no? Con algunas carencias dentro de nuestra normatividad, algunos vacíos. Asimismo tenemos las perspectivas filosóficas de Kant y Habermas sobre la dignidad. En este aspecto, en este punto, para comprender de profundidad y la profundidad filosófica de la dignidad humana, va a ser indispensable, por ejemplo, recurrir a pensadores que han moldeado su concepción. Y dos figuras prominentes en este debate, va a ser, por un lado, Immanuel Kant y por otro lado, Jürgen Habermas, cuyas perspectivas, aunque por un lado distintas, se van a complementar y refuerzan la solidez del concepto. Por ejemplo, para Immanuel Kant, la dignidad no va a residir en cualidades intrínsecas como la belleza, la fuerza o la utilidad, sino en aquella autonomía moral y la racionalidad del ser humano, como explica, por ejemplo, Michelini. Kant va a sostener que todo ser racional tiene un valor incondicional, un valor intrínseco, en virtud de su capacidad para ser moral, es decir, de actuar según las leyes que se dé o que se da a sí mismo, y no por impulsos externos o por meros intereses propios, ¿no? Para Kant también el ser humano no va a ser un medio para un fin, sino un fin en sí mismo. Por otro lado, Jürgen Habermas, este también es un influyente filósofo contemporáneo, va a retomar y moderniza la idea de la dignidad en el marco de su ética del discurso y su teoría de la acción comunicativa. Como él mismo expone en su texto, el concepto de dignidad humana y la utopía realista de los derechos humanos, Habermas considera que la dignidad no solo es como una expresión clasificatoria vacía, sino como la fuente de la que derivan todos los derechos básicos de las personas, todos los derechos básicos de la sociedad, ¿no? En general. Para Habermas, por ejemplo, la dignidad va a actuar como un portal
a través del cual la sustancia igualitaria y universalista de la moral se va a trasladar y se integra en el ámbito del derecho. En otras palabras, la dignidad va a ser aquel puente que conecta el ámbito de los principios morales universales con la construcción jurídica de los derechos, asegurando que estos se fundamenten en un respeto igualitario para todos los individuos. Asimismo, su perspectiva va a ser crucial para entender cómo un concepto moral se vuelve jurídicamente vinculante y también jurídicamente efectivo. En este sentido, y uniendo ambos filósofos a través de sus distintas épocas y también a través de los distintos enfoques que tuvieron, convergen en la idea de que la dignidad no es solo un atributo negociable, sino, perdón, no es un atributo para nada negociable. Más bien va a ser aquel fundamento inalterable de nuestra humanidad, de todos, y de la necesidad también de reconocer y proteger los derechos de la que emanan, aquellos derechos que van a ser para cada individuo de nuestro Estado. Bien, docente, sí, cedo la palabra a la siguiente expositora. Buenas noches, mi nombre es Linda Lilibet Chilo, estudiante de la maestría de Derecho Constitucional en la Universidad Andina del Cusco. En esta oportunidad voy a tocar el tema de la dignidad. Debemos tener en cuenta que la dignidad humana y la utopía realizada de los derechos humanos según el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue adoptada por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, que inicia con la siguiente afirmación: todos los seres humanos nacen libres e iguales de dignidad y derechos. También el preámbulo de la declaración se refiere a la dignidad humana y los derechos humanos al reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. Asimismo, se tiene la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, promulgada hace 70 años, donde también inicia con una sección dedicada a derechos fundamentales de Greenwich. El artículo 1 de esta sección abre con la afirmación siguiente: la dignidad humana es inviolable. Anteriormente habían aparecido afirmaciones similares en 3 de las 5 constituciones políticas alemanas, que fueron promulgadas entre el año 1946 y 1949. En la actualidad se tiene que la dignidad humana ostenta un lugar prominente en el discurso de los derechos humanos y la toma de decisiones judiciales. La inviabilidad de la dignidad humana reclamó la atención del público alemán cuando la Corte Constitucional Federal declaró inconstitucional la Ley de Seguridad Aérea en el año 2006. En ese momento se promulga esa ley en el Parlamento, donde se tenía el escenario internacional creado el 11 de septiembre del 2001 por el ataque terrorista a las Torres Gemelas en el Trade Center de la ciudad de Nueva York. En dicha ley se pretendía autorizar a las Fuerzas Armadas para que en una situación similar pudieran derribar un avión de pasajeros que se hubiera convertido en un proyectil, previniendo así la amenaza a un número incierto, aunque considerablemente, se encontraban personas en la Tierra. La Corte decía que la muerte de los pasajeros producida en esas circunstancias eran agentes estatales y constituía una acción no amparada por el orden constitucional alemán, donde también la Corte argumentó que el deber del Estado es proteger la vida de las víctimas potenciales de un ataque terrorista, que era secundario frente al deber de respetar la dignidad humana de los pasajeros. La manera en que el Estado podría haber dispuesto unilateralmente la vida de las personas a bordo del avión les habría negado el valor debido a por sí mismo que todo ser humano, sin lugar a duda el eco del imperativo categórico kantiano se escuchaba en las palabras de la Corte. También podemos ver respecto de la dignidad el concepto de Kant. Se tiene que respeto a la dignidad de todos los seres humanos prohíbe que el Estado trate a una persona simplemente como un medio para alcanzar un fin, incluso si ese otro fin fuera el de salvar la vida de muchas otras personas.
Vale la pena resaltar el hecho de que la dignidad humana como concepto filosófico ya existía en la antigüedad y que adquirió su expresión canónica actual con Kant. Solo alcanzó a materializarse en textos de derecho internacional y en constituciones nacionales recientes hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Únicamente durante las últimas décadas de la dignidad humana ha desempeñado un papel protagónico en la jurisdicción internacional de manera contrastante. La noción de la dignidad humana no apareció como concepto legal ni en las declaraciones clásicas de los derechos humanos del siglo XVIII ni en las codificaciones del siglo XIX. Entonces, ¿por qué el discurso de los derechos humanos obtuvo una importancia legal prominente con tanta anterioridad al discurso de la dignidad humana? Ciertamente, los documentos fundacionales de las Naciones Unidas en la cual establecieron una conexión explícita entre los derechos humanos y y la dignidad humana, fueron una respuesta clara a los crímenes masivos cometidos bajo el régimen nazi y las masacres de la Segunda Guerra Mundial. Pero ¿puede éste dar cuenta que también el lugar destacado que se le otorgó a la dignidad humana en las constituciones de la posguerra de Alemania, Italia y Japón, y de igual forma en los regímenes sucesivos de los países que causaron y participaron directamente en esa catástrofe moral del siglo XX? ¿O únicamente en el marco histórico del Holocausto la idea de los derechos humanos se convirtió de manera casi retrospectiva en una idea moralmente cargada y a la vez sobrecargada con un concepto de dignidad humana? Entonces, podríamos decir que la manera en que se acude al concepto de la dignidad humana en las discusiones constitucionales y sobre la legislación internacional reciente es apoyar esta idea, donde existe solamente una excepción a mediados del siglo XIX en la justificación de la abolición, la pena de la muerte y del castigo corporal, donde se encuentra la siguiente afirmación también: un pueblo libre debe respetar la dignidad humana, incluso en el caso de un criminal. Pero esta constitución, producto de la primera revolución burguesa de Alemania, nunca entró en vigor. De cualquier modo, resulta bastante llamativa la discontinuidad temporal que existe entre la historia de los derechos humanos, que inició en el siglo XVII, y bueno, relativamente la aparición a mediados del siglo pasado del concepto de dignidad humana en codificaciones nacionales en el derecho internacional y la administración de justicia. Sin embargo, contra la suposición que atribuye solamente una carga moral retrospectiva a los derechos humanos, me gustaría defender también la tesis de que siempre ha existido, aunque inicialmente solo de modo implícito, un vínculo conceptual interno entre los derechos humanos y la dignidad humana. Nuestra intuición nos dice, en cualquier caso, que los derechos humanos han sido producto de la resistencia al despotismo, la opresión y la humillación. Hoy en día, una persona podría pronunciar esos venerables artículos, por ejemplo, como señala el artículo 5 de la Declaración Universal: nadie será sometido a torturas ni a penas o a tratos crueles, inhumanos o degradantes, sin escuchar en ellos el clamor de las innumerables criaturas humanas torturadas y asesinadas. La defensa de los derechos humanos se nutre de la indignación de los humillados por la violación de su dignidad humana, de modo que si esto configura su punto de partida histórico, tendrían que estar también presentes vestigios del vínculo conceptual entre la dignidad humana y los derechos humanos desde el inicio del desarrollo del derecho a sí mismo. De esta manera nos enfrentamos a la pregunta de que si la dignidad humana es un concepto normativo fundamental y sustantivo, a partir de los cuales los derechos humanos pueden ser deducidos mediante la especificación de las condiciones en que son vulnerables, o si por el contrario se trata de una expresión que simplemente provee una fórmula vacía que resume un catálogo de derechos humanos individuales no relacionados entre sí, podríamos indicar de que es una expresión simplemente que provee o asume
un catálogo de derechos humanos que están individuales, mas no relacionados entre sí. Entonces, es también necesario mencionar respecto de la dignidad en la construcción de los derechos humanos. De ello se puede ofrecer algunas razones legales para mostrar que la dignidad humana no es únicamente una expresión clasificatoria, como si se tratara de un parámetro de sustitución vacío que agrupa una multiplicidad de fenómenos diferentes. Se puede decir que se pretende sostener que éste constituye la fuente moral de todos los derechos fundamentales, que derivan de sustento para poder defender ello. Por un lado, se tiene un análisis de una función catalizadora desempeñada por el concepto de dignidad en la construcción de los derechos humanos en términos de una historia conceptual y a partir de la moral racional. Por otro lado, en forma de derechos subjetivos, tenemos el origen de los derechos humanos en la noción moral de dignidad humana, donde se puede dar cuenta de la fuerza política explosiva de la utopía, concretamente, que es un caso para defender. Tanto más que el rechazo generalizado de los derechos humanos, según refiere Carl Schmitt, como de los intentos más recientes por quitarle filo a su fuerza radical. Desde ese punto de vista, la difusión global de los derechos humanos refiere a una justificación independiente. Dicha justificación se ofrece como un argumento que sostiene que las relaciones internacionales, las obligaciones morales entre los estados y entre los ciudadanos, se originan en la interconexión sistemática creciente de una sociedad mundial, cada vez más interpendiente. Estas exigencias normativas de inclusión se habrían originado inicialmente en las dependencias recíprocas de interacciones fácticamente establecidas. Este argumento tiene cierta fuerza explicativa ante la pregunta empírica de cómo se ha despertado una sensibilidad para dar respuesta a las exigencias legítimas de inclusión esgrimidas por poblaciones marginadas y desfavorecidas. En nuestras sociedades relativamente prósperas, sin embargo, estas mismas exigen una normativa como fundamento de las naciones morales universales que se han incorporado desde hace mucho tiempo a los derechos humanos y derechos civiles. A través de una idea de la dignidad humana dependiente, se tiene únicamente este vínculo interno entre la dignidad humana y los derechos humanos, que dan lugar a la fusión explosiva de contenidos morales con el derecho coercitivo, en otras palabras, en el derecho como en el medio por el cual debe realizarse la construcción de órdenes políticos justos. En ese entender, y conforme se tiene la dignidad en el derecho internacional, estas exigen normativas que tengan fundamento con nociones morales universalistas que se han incorporado desde hace mucho tiempo atrás en los derechos humanos y civiles de las constituciones democráticas. Asimismo, es necesario precisar que nosotros vivimos en que nosotros tenemos y manejamos una legislación peruana en la cual me gustaría abordar la dignidad como derecho en la legislación peruana. Es un poco preocupante la dignidad de la persona humana en el Perú, dado que esto surge a partir de la violencia desplegada por el Estado y por los particulares durante las dictaduras que Latinoamericana vivió en las décadas de 1960 y 1970, así como las matanzas y los genocidios de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial. Estos hechos han generado la conciencia universal de que antes que los fines del Estado e inclusive de la propiedad de sociedad, debe anteponerse la defensa y el desarrollo de la persona y su dignidad. En ese contexto se entiende a la dignidad como un valor supremo de la Constitución, que además de fundamentar los diferentes derechos humanos o fundamentar que se le reconoce a la persona, éste delimita y orienta los fines que el Estado debe cumplir. También se puede entender a la dignidad como el principio constitucional en virtud del cual el Estado debe estar
al servicio de la defensa de la persona y de más pleno desarrollo de su bienestar. En ese sentido, el artículo 1 de nuestra Constitución establece que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Ahora bien, en ese entender, la dignidad como derecho supone la consideración de la persona como el fin sí mismo y no como un medio. En otras palabras, extraña la prohibición de tratar al ser humano como un instrumento para la consecución de fines ajenos a su propio desarrollo y bienestar. Por ello es que se prohíbe al Estado y a los particulares instrumentalizar a la persona humana en vista de que ésta debe ser considerada como un fin en sí mismo, como sujeto autónomo y libre pleno de derechos, y no como un objeto. Asimismo, la dignidad supone la imposición de una serie de deberes vinculados con la promoción y desarrollo pleno de la persona. En tanto se entiende que el ser humano no se desarrolla con dignidad de manera aislada, sino un determinado contexto social. Para ello corresponde al Estado también y a los particulares generar un entorno institucional y social de acuerdo al respeto y a la promoción de la persona y su dignidad. Los alcances que se tiene del derecho a la dignidad en nuestra legislación peruana, como todo derecho fundamental, se tiene que la dignidad tiene dos ámbitos o dos dimensiones, una que es subjetiva, vinculada a la persona de manera individual, en tanto titular del derecho, y otra dimensión objetiva, pues la dignidad se constituye como un principio y valor que informa la acción del Estado, así como el ordenamiento jurídico. En ese sentido, como derecho de la persona ámbito subjetivo, deberemos tener en cuenta las especificaciones, circunstancias en las que el derecho a la dignidad podría verse afectado o vulnerado, de modo tal que cuando se aprecia la instrumentación de una persona en una situación concreta para el logro de fines ajenos, su propia voluntad está frente a la lesión de su dignidad. Se puede entender también como un valor y principio del ordenamiento que la dignidad de la persona cumple ciertas funciones. En primer lugar, la dignidad sirve de fundamento a los demás derechos fundamentales de la persona que la Constitución reconoce de forma expresa y explícita. Luego que la dignidad se constituye como un principio de interpretación de las normas constitucionales y legales, además de ser un elemento para la integración jurídica en caso de vacíos o deficiencias de la regulación legal y reglamentaria. Por otro lado, se tiene también el respeto a la promoción, a la garantía de la dignidad, lo que resulta exigible al Estado para la eficacia vertical y a los particulares como eficacia horizontal, imponiendo dos tipos de deberes, en tanto corresponde al Estado no lesionar el deber negativo de la integridad de la persona y sus derechos, tanto que en su aspecto psicosomático como moral, de modo tal que la dignidad no resulte afectada por actos estatales, y de otro lado supone que la obligación del Estado de promover el máximo y pleno desarrollo en la persona a fin de que su dignidad se vea realizada en los hechos de deber positivo, cabe agregar que los deberes de respeto o no lesión y de promoción de la dignidad resultan exigibles también al propio titular del derecho a la dignidad como a las demás personas. En relación a este contenido del derecho a la dignidad, es decir, aquello que se puede hacer o exigir al amparo del sí mismo, se puede identificar un núcleo básico esencial, constituido por la prohibición e instrumentalización de la persona en sentido negativo, así como un deber de promoción de su máxima realización posible, considerando las circunstancias de hecho y derecho existentes en sentido positivo. También resulta evidente que el primer obligado es el Estado, pero dichas obligaciones también resultan exigibles a los sujetos privados. En ese sentido, se ha reconocido que existe lesión al derecho de dignidad vinculado con la prohibición de tratos crueles, degradantes, como las inadecuadas condiciones de seguridad y salubridad en las cárceles, los cuales son establecimientos penitenciarios que están alejados
que los reclusos no pueden tener a la vista a sus familiares, con el derecho a la salud, cuando se niega un tratamiento de medicamentos a un paciente con VIH, con un derecho al medio ambiente adecuado, pues dentro de este entorno contaminado no se puede llevar una vida saludable y digna sobre todo. El derecho a la pensión mínima, en tanto el goce y disfrute de una pensión mínima posibilita a quien ya no puede valerse por sí mismo a poder adquirir y acceder a bienes y servicios básicos, así como el derecho a la seguridad social, a la no discriminación y el derecho a la identidad personal. Cuando no se reconoce la identidad sexual de transexuales en el Documento Nacional de Identidad, entre otros, donde se vulnera la dignidad humana. Por lo que en la dignidad como derecho fundamental en absoluto, todo el derecho fundamental es limitado. Ello debe ser en la convivencia social de todas las personas sin exclusión. Son sujetos de derechos, por lo cual la dignidad en tanto como derecho tiene que ser titularizado por cualquier persona que pueda determinarse en ocasiones un ser titularizado por más de una persona. En tal caso, los diferentes de derechos involucrados deberán ser armonizados a fin de hacer posible la convivencia social pacífica. El titular del derecho tiene también un límite que consiste en ejercer el derecho a la dignidad de forma razonable y proporcional. Para ello se utiliza determinadas técnicas en el principio de concordancia, la práctica que armoniza de alguna manera la situación concreta de los diferentes bienes y derechos en conflicto, de tal modo que optimice el ejercicio de los bienes y derechos en el conflicto con el principio de proporcionalidad, mediante el cual se determina la adecuación, necesidad, proporcionalidad de medidas legislativas, administrativas y judiciales que intervienen en los derechos fundamentales. Ambas técnicas buscan armonizar el contenido de los diferentes derechos involucrados. Conforme lo he mencionado en el presente resumen de la dignidad humana como concepto y derecho en el Perú, la vulneración se manifiesta de diversas formas, incluyendo discriminación, hostigamiento, violencia e incumplimiento de los derechos fundamentales. La Constitución reconoce la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad como el fin supremo del Estado. A consecuencia de ello, se tiene un impacto en la calidad de vida que puede afectar la salud física y mental, el bienestar social y la capacidad de personas para desarrollar sus potencias. Por ejemplo, en el Perú se tiene jurisprudencia donde se ha establecido que la dignidad humana es un derecho fundamental que debe ser respetado en todo momento y que su vulneración puede ocurrir en diversas situaciones. La defensa a la dignidad humana es imperativo constitucional que debe ser garantizado por el Estado y por todos los actores sociales. Asimismo, el Tribunal Constitucional declara fundada varias demandas presentadas en nuestro país, donde sostiene que el régimen penitenciario, uno de ellos, para ejemplificar, es la reinserción social del interno, por lo que es contrario a que los internos sean tratados como cosas o instrumentos. Por ello no solo se pueden someter a tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sino tampoco a restricciones que no sean las que resulten necesariamente de las propias condiciones de la privación de la libertad. Por tanto, el derecho a la dignidad tiene que estar garantizado por el Estado y por todos los actores sociales. Gracias.